Estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y este 2021 era el año en que debíamos haber alcanzado la inmunidad de rebaño. En cambio, ya se habla de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y no sabemos cuándo podemos dejar realmente atrás la pandemia. Para conversar de este tema estamos con Jaime Labarca, él es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica de Chile. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, ya lo estamos viendo en pantalla. Bueno, para hablar de este segundo semestre y qué nos depara, es bueno que podamos quizás hacer un breve resumen de lo que fue el primer semestre de este 2021, ¿le parece? Sí, hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Básicamente el primer semestre estuvo marcado, yo diría, por 4 hitos importantes. Una segunda ola, que fue más grande que la primera, y fue muy extensa, porque ocupó prácticamente casi todo el primer semestre. Esta segunda ola además fue marcada con muchos casos, pero también mucho testeo. Por lo tanto, un porcentaje de esos casos fueron asintomáticos todo el tiempo. Lo segundo es que en este contexto las cuarentenas fueron muy largas, muy extensas, incluyendo un mes de abril y parte de mayo en que un gran porcentaje de la población estuvo en cuarentena. Ese es el segundo hecho importante. El tercero, que también marca esto, es la introducción de una cepa, de una variante de preocupación nueva que desplazó a la que tuvimos el año pasado, que fue esta variante P1 brasilera, que llegó tímidamente en febrero como siendo 10% de los casos, pero a final de semestre ya es 70-80% responsable del 70-80% de los casos que tenemos ahora en circulación en el país. Y el último hito que marcó el semestre es la vacunación, que Chile llamó la atención a todo el mundo por un plan de vacunación masivo y muy extenso, pero con una vacuna que era distinta a lo que marcaban los otros países, que es la vacuna de Sinovac, y que tiene algunas características que marcaron diferencia. Este contexto, entonces, además, Chile llamó mucho la atención porque tenía una gran vacunación, pero al mismo tiempo tenía un alto número de contagios. Pero nos pilla este segundo semestre, y en estos días en particular, en una situación muy especial. En primer lugar, nos pilla con una caída muy importante y sostenida de ya varias semanas, 3 o 4 semanas, de los índices de expansión viral. Hay una caída importante también de los casos, ¿no es cierto?, de la positividad de los casos. En estos días estamos alrededor del 4 o 5% de caída de positividad de los casos, todos los índices a la mejora. Lo segundo, que en este contexto de baja de la curva epidémica, estamos con más de un 55% o más de un 70% de la población objetivo vacunada, que representan un 55% de la población total. Lo que quiere decir que ya hemos llegado a, por lo menos las personas mayores de 18 años, a un nivel de inmunidad bastante bueno, cerca del 90%, 80% y subiendo, ¿no es cierto? En casi todos los grupos etarios sobre 18 años ya tienen inmunidad, alguna inmunidad que los protege al menos parcialmente. Y en este buen escenario, o un poco más auspicioso, de un duro primer semestre, nos pilla, ¿no es cierto?, la llegada de un invitado de piedra, como se dice vulgarmente, que es una variante nueva, que sabemos que es más transmisible que la otra variante y que puede buscar cauces precisamente, principalmente las personas que todavía no se vacunan. Entonces, claro, nos preocupa ir rápido hacia la población joven, los adolescentes que se están empezando a vacunar, afortunadamente. Entonces queremos ir muy rápido para que es una carrera entre vacunar a esta población más susceptible y antes de que se instale el virus Delta en esa población. Doctor, es cierto que hay que compensar la emergencia sanitaria con la emergencia social y económica, pero algunos plantean que no era el momento de desconfinar de esta manera a la región metropolitana. Esta misma semana toda la región vuelve a dejar el desconfinamiento, a pasar a la fase 2. ¿Está de acuerdo con eso? Sobre todo también considerando que estamos en invierno y que se vecinan hitos importantes, como por ejemplo la primaria presidencial y luego las vacaciones de invierno. Bueno, mira, Humberto, es difícil estar en la situación de la autoridad de salud, que no es solo un tema económico, es un tema
de fatiga social, fatiga psicológica, lo que significan estas cuarentenas, cansancio de estar un poco obedeciendo y estar ahí sin poder ejercer todas las libertades que estamos acostumbrados a tener. Entonces, no es solo eso. Y todo eso lo tiene que combinar la autoridad y hay que un poco hacerse cargo de eso. Pero lo más importante es no decir que las responsabilidades son de los otros. Yo creo que lo más importante que vamos a tener ahora, que tenemos una importante población ya vacunada, más protegida, pero que se tiene que seguir cuidando, es mucho más importante que se le traspase la responsabilidad a la propia persona, que sea cuidadoso en sus reuniones, en sus reuniones de trabajo, en sus actividades, que no dejen de usar mascarilla, que mantengan el alcohol gel siempre, porque esas medidas probablemente vamos a tener que seguirlas usando. Entonces, más que decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la autoridad, creo que es muy importante que progresivamente, en la medida que la situación epidemiológica lo vaya permitiendo, y sin ser exitista, ¿no es cierto? Sí. Y muy cuidadosamente tenemos que ir traspasando, ¿no es cierto? Ir volviendo a retomar las actividades de manera progresiva, pero de manera muy cautelosa y traspasando la responsabilidad de las propias personas. Sí, ahora, en este doctor, contexto también... ¿Qué tan eficiente Perdón, Humberto. Sí, lo escucho. No, pregúntame, porque yo creo que va apuntando a lo que yo te voy a decir ahora. Pregúntame. No, es que yo le quería preguntar qué tan eficiente es traspasarle la responsabilidad a las personas. Quiero citar solo como ejemplo lo que nos dicta la OMS en la última semana de junio, donde hay un leve aumento a nivel global y particularmente los países que registraron más casos fueron Brasil, Colombia y Argentina. Y la OMS advertía que precisamente fue en los países donde se vio o se dio mayor relajamiento en las medidas. Claro, pero acuérdate también, Humberto, que los países de la región solo han vacunado un 10% con dosis completa a su población. Nosotros estamos en un contexto un poco distinto, pero que no nos permite relajarnos. Así que ese es el tema, ¿no? Uno tiene que decir, sí, estamos más protegidos. Hemos ganado un 80% de protección para enfermedad severa en todas esas personas que ya están vacunadas con las 2 dosis. Eso ya lo ganamos. Entonces... ¿qué viene? Primero, en la comunicación de riesgo, de las situaciones que son de riesgo y esas tienen que empezar a asumirlas muy bien las personas. Segundo, asumir de que a pesar de estar vacunados nos podemos contagiar igual y sobre todo los mayores, las personas de mayor edad pueden hacer enfermedad más severa. Eso también hay que tenerlo presente. Por lo tanto, la invitación es a estar todos vacunados, pero a seguirse cuidando. Y en ese contexto, Humberto, es muy importante reforzar la inmunidad. Ya ganamos... no sé, 60% de protección de contagiarnos con la vacuna Sinovac, 80% de enfermedad grave, pero hay que potenciarla más. Entonces ahí la duda y el tema para el próximo semestre que se nos viene es la tercera dosis de las vacunas. Casi ya está en el ambiente, no está decidido 100%, pero todos confluyen en la necesidad de mejorar nuestra inmunidad, dar otro paso más para mejor protección. Y ahí las dudas van a ser qué vacuna, cuándo es la tercera dosis, etcétera. Pero a mí me preocupa apurarme ahora con la vacuna de los adolescentes, porque ellos, ¿no es cierto?, son los que van quedando todavía más susceptibles y los jóvenes ya están, durante julio van a tener su segunda dosis de vacuna, así que ya los sobre 20 años van a estar un poco más protegidos. Entonces hay que ir a esas poblaciones también con mucha rapidez. Doctor, se habló de agosto, se habló de septiembre a propósito de este boost, ¿no?, de esta tercera dosis de la vacuna. Y lo cierto es que hay que aplicarla cuando ya definitivamente se compruebe que la inmunidad de las vacunas que ya tenemos empiece a disminuir. ¿Cuándo usted cree que podría ocurrir eso finalmente? Buena pregunta, porque las personas creen de que porque bajan los anticuerpos en los estudios ya se pierde la efectividad de la vacuna. Y no es tan así, porque... lo que muestran los estudios es que todas las vacunas, cuando se ponen, tienen un pic que es alrededor del segundo o tercer mes y después empiezan a bajar. Incluso hay vacunas que siguen siendo efectivas, aún no se detecten los anticuerpos en el largo plazo.
Entonces, efectivamente, se ha visto que bajan los anticuerpos. Pfizer ya lo dijo y anunció una tercera dosis hace un par de meses atrás. Sinovac ha mostrado algunos resultados que también bajan los anticuerpos. Pero queda toda la inmunidad celular, queda toda la inmunidad de memoria y quedan todavía muchos anticuerpos, pero no tantos como meses antes. Entonces quiere decir de que la población sigue protegida de alguna manera. Ahora, pero nosotros queremos más protección. Entonces hay que hacer esto de poner 3 dosis es común en las vacunas. Hay muchas vacunas que se ponen 3 dosis, ¿se fija? Entonces el punto es cuándo es el mejor momento. En general es alrededor del 6º mes, otras vacunas incluso son más tardías. Entonces eso vamos a tener que irlo viendo en la medida que tengamos la posibilidad de ir contando con más vacunas, la posibilidad de tener mejor información y cuando las autoridades que se hacen asesorar por comités de expertos en vacunas. Hay un grupo de expertos en vacunas que asesora al ministerio, que se llama el CABEI. Es muy importante que ellos vayan dándonos las pautas, ¿no es cierto?, claro. para ver cuáles son los mejores momentos para esta tercera dosis, que con bastante probabilidad va a ser parte importante, como tú querías que nos adelantáramos al segundo semestre, parte importante de la temática del segundo semestre. Doctor, se me va el tiempo, me quedan solamente los últimos segundos de programa, pero me gustaría preguntarle, de entrevista digo, pero me gustaría preguntarle por las variantes. ¿Vamos a tener que tener variantes de preocupación o habituarnos a estar acompañados por estas variantes que van a ir apareciendo cada vez más? ¿O efectivamente las vacunas podrían contrarrestar las nuevas variantes? Bueno, sabemos que el virus muta, todos los virus mutan en la medida que se traspasan en la población, particularmente en las regiones donde hay mayor índice de contagio, que de alguna manera van a ser las poblaciones menos vacunadas. Ahí es donde se pueden generar nuevas variantes que nos pueden preocupar y que pueden tener características de ser más transmisibles o producir enfermedades más graves u otras características. Es bien probable que aparezcan nuevas variantes de preocupación. Pero creo que todavía nada se puede decir porque eso está dentro de la incertidumbre. Aparecen muchas mutaciones, pero no todas llegan a ser exitosas en transformarse en una variante de preocupación. Pero va a haber una carrera entre el apuro por tener la población vacunada y protegida versus y que de alguna manera impida que el virus se transmita mucho y cree variantes que al final del día puedan afectar la efectividad de la vacuna. Entonces, el segundo semestre, al menos para nosotros en Chile, va a ir marcado por una carrera en tratar de tener mejor vacunada a la población con la tercera dosis, lo que sea necesario, y rápido para evitar que se nos introduzca una variante que nos produzca más problemas. Doctor Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica de Chile, muchas gracias por su tiempo y por conversar en este capítulo de Futuro 360 en CNN. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Que esté bien.